Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescencia. Este es un canal donde conversamos muchos temas de salud integral y en esta oportunidad vamos a conversar sobre algo que a muchos padres les pasa y que quizás se pueden sentir identificados y tiene que ver con cómo manejar el estrés de ser padre o madre de un hijo adolescente. Bueno, esto es algo que no es sencillo de contestar. Vamos a ir como trabajando algunos aspectos o cosas generales. Sin dudas que a veces hay situaciones particulares que hay que conversarlas de a poco, ¿no? Con cada uno, porque hay realidades muy diversas en las cuestiones de la crianza. Tengo acá como un apunte, vieron como para no olvidarme de las cosas que quería decirles. Por un lado, tenemos que pensar qué es el estrés, ¿no? Y qué es lo que genera estrés y cómo lo traducimos a eso como un estrés. Es decir, me da nervios, me da angustia, me da bronca, genera que todo el tiempo esté cansado, siempre lo mismo, pongo siempre los mismos límites, no me hace caso, hace lo que quiere, ya no sé qué más hacer, ¿sí? Y por dónde pasa la frustración en la crianza y qué cosas están sucediendo más desde lo subjetivo. Son preguntas primero a hacerse y qué tan frecuente es esto, ¿no? Si es de todos los días, si es una vez cada tanto que ocurre, son cosas a pensar, ¿no? Si está ocurriendo todo el tiempo o si ocurre cada tanto como puede ocurrir en cualquier familia. Y a partir de ahí, también pensar cuáles son estas fuentes de estrés. Estas fuentes de estrés tienen que ver con los amigos, tiene que ver con el estudio, tiene que ver con las salidas, tiene que ver con lesiones que habitualmente tenga, actitudes, con qué tiene que ver ese estrés. O puede ser que tenga un poco de todo, pero no está todo al mismo nivel, ¿sí? Muchos padres claramente identifican que hay situaciones puntuales que los saca de las casillas, que los pone como con más estrés y hay otros que sienten que es como la sumatoria de muchas cosas, ¿no? Sin tener una muy por encima de la otra. Pero es interesante poder identificar cuáles son esos factores de estrés porque son justamente en donde tenemos que hacer foco y donde habría que trabajar un poco más. Así que ahí los dejo como para que vayan pensando un poco esto. También hay que ir viendo cómo esta cuestión de estrés que tienen ustedes va impactando en las cuestiones de crianza, porque esto, vieron, es como una cadena en donde, por ejemplo, no sé, no ordenó la habitación, ya se lo dijeron por cuarta vez a su hijo, entonces ella ahí vuelve y ya ustedes vuelven estresados y ya el otro día vuelven a ver la habitación desordenada y empieza todo el circuito y es algo que cada vez genera como más desgaste y también ver por qué ellos no lo están haciendo, qué es lo que pueda estar pasando, o si necesitan algún otro tipo de ayuda o de escucha. También puede ocurrir que como adultos no estén haciendo una adecuada lectura de lo que pueda estar pasando con sus hijos adolescentes y quizás están poniendo una expectativa que no es cumplible porque tal vez, no sé, está en una situación, supongamos, ¿no? Por decirles, de depresión y no lo está pudiendo manifestar y lo que están viendo ustedes como padres es que está desordenado, que está descuidado, que no se baña, ¿sí? O que está consumiendo algún tipo de sustancia, o que quizás hay una depresión de base a tratar. Obviamente esto es algo que se manejará con psicología y se trabajará, pero son signos como de alerta o cosas que hay que tener en cuenta. Eh, por esto es muy importante cuidar la salud mental de los adolescentes, también desde luego la de los padres. Yo entiendo que a veces es difícil poner límites, pero esto también, este video, lo ideal sería que lo vean papás de niños que están recién empezando a ser adolescentes, porque pienso que pueden llegar bastante a tiempo en lo que tiene que ver con aplicación de límites y todas estas cosas, ¿no? Los padres muchas veces de adolescentes que ya son más grandes dicen, bueno, yo ya ahora qué hago, ¿no? Porque, ¿qué puedo hacer? Porque realmente hice lo posible, lo que me salió como padre o como madre y ahora, bueno, ya es más grande, estoy con esto y ya no sé qué hacer. Por eso les digo que a veces cuando hay este tipo de situaciones hay que como trabajarlas personalmente porque son como muy singulares de cada familia.
Si bien yo no soy psicólogo, pero en algunos casos podemos como dialogar un poco, ver cuestiones de gravedad y ver cuál es el terapeuta, equipo o grupo que pueda llegar a ser más importante. Hay adolescentes o familias que requieren acompañamiento familiar muy importante, orientación a la crianza, hay chicos que necesitan acompañamiento incluso hasta psiquiátrico, depende de lo que vaya ocurriendo en cada familia, y hay otras familias que simplemente necesitan una escucha o alguien más que, que oiga, digamos, lo que está sucediendo en las casas, como para ver si es parte de lo esperable o no dentro de esta etapa. Eh, en todo esto también tenemos la cuestión de cómo manejar las situaciones conflictivas, porque esto de que no hace caso o de que hace lo que quiere, también genera cierta frustración y confrontación, ¿no?, por parte del adulto. Entonces, acá también tenemos que conocer la etapa en la madurativa en la que está, cómo va a interpretar las cosas, porque un adolescente de 12, 13 años no va a interpretar de la misma forma que un adolescente de 15 o 16, porque madurativamente va a ser diferente. Entonces, la forma de hablarle, la forma de ponerle límites es diferente a un chico de 12 años, 11, 12 años, que a un chico de 15 o 16 años. Es sumamente diferente. También trabajar a veces las condiciones, ¿no? Bueno, y la flexibilidad de los límites en función de, bueno, cuanto más acuerdos hayan, bueno, quizás se puedan ir flexibilizando ciertos límites. Esto también tiene que ver con parte de nuestra cultura, porque muchas veces hablamos de los derechos, ¿no?, en adolescentes, pero pocas veces hablamos de las obligaciones. Y parte de estas obligaciones tienen que estar y tienen que estar delimitadas, en este caso, por ejemplo, por la familia en una primera instancia. Porque la pregunta es, cuando la familia no puede aplicar o poner estos límites, la sociedad tiene que hacerlo o lo va a poner la sociedad en algún punto. Esto lo pueden ver en muchos de los adolescentes cuando van al colegio, tienen llamados de atención, alguna nota a los padres, amonestaciones, como les decimos acá en Argentina, o en otros países también cuestiones legales, ¿sí? Por eso es que para hablar de una convivencia social, todo arranca del entorno familiar. A partir de ese entorno familiar, que son los primeros límites, cuestiones normativas, orden y demás, después sigue lo social, ¿no?, del ámbito escolar, lo extraescolar, y no es que se puede hacer cualquier cosa en cualquier lado, desde luego que no, porque hay normas y hay cosas que hay que respetar en todos los lugares. Y esto tiene que ver con el aprendizaje, y esto tiene que ver también con parte de lo que es el rol adulto, de que el adulto no es un amigo de sus hijos, ¿sí?, sino que es justamente un adulto, alguien que va a guiar y alguien que va a delimitar lo esperado o esa libertad en la cual se va a ir manejando. Entonces, en relación a este estrés, fíjense cómo hay que empezar a analizar distintos factores que pueden hacer a la provocación de este estrés en el adulto, ¿no? También es importante ver hasta dónde llega el estrés del adulto en relación a la crianza para pedir ayuda. Nos vamos a dejar desde el punto de vista adulto que detone todo, que termine en una situación muy importante, que termine su hijo adolescente en la guardia, que termine rompiendo cosas, que termine esto en una situación violenta, que desde luego nada de eso es lo que buscamos ni queremos. Entonces hay que hacer una consulta antes. Y acá es donde cobra mucha importancia la cuestión de la consulta preventiva en adolescencia. Es normal o es muy frecuente escuchar también de que padres o madres de adolescentes dicen, ¿para qué lo voy a llevar? O está sano, o a veces van al pediatra y la consulta es simplemente un examen físico, pesar, medir y no mucho más. Y cuando uno empieza a indagar o ver otras cuestiones, empiezan a surgir, por ejemplo, estas dificultades con la crianza, las cuestiones de los límites, y hablar con adolescentes respecto a las situaciones que están atravesando o están pasando. Entonces, fíjense que las oportunidades de las consultas son muy importantes para captar estas situaciones y para ver a partir de esta consulta cómo continuar, ¿sí? Si va a necesitar algún tipo de terapia. Y también muchos padres dicen, bueno, necesita terapia mi hijo o mi hija, pero no quiere ir.
Y la pregunta es, ¿sirve mandarlos de obligación a que vayan con un terapeuta? Porque en muchas situaciones es bueno trabajarlo a través de los padres. Y a veces uno les dice, bueno, anda vos como adulto, porque estás necesitando una guía, una orientación para poder manejar todo este conflicto que tenés, el estrés, cómo manejar estas cuestiones de crianza. Una de las cosas que son determinantes y que, por ejemplo, a mí como médico de adolescencia me hace dar cuenta de esta necesidad es cuando los padres asisten solos al consultorio contándome todo lo que les pasa, o cuando a veces llevan a sus hijos y me piden si se pueden quedar un ratito porque necesitan contarme algo, y ese ratito yo ya sé que nunca es un ratito, nunca es un minuto, 2 minutos, es por lejos mucho más de lo que toma el tiempo de la consulta de adolescencia, porque necesitan hablar un montón de cosas. Y es ahí donde yo también siempre les digo que yo soy médico de adolescentes, que si bien puedo escuchar los padres, los guío, los oriento, como estamos haciendo ahora, yo soy médico de adolescentes y acompaño y guío o ayudo a los adolescentes. Y a los padres los escucho también, pero los escucho más para ver, digamos, cómo orientarlos rápidamente, porque a mí me interesa trabajar justamente con los adolescentes, que para eso también me formé. Y como siempre hablamos en adolescencia, los adolescentes no son sin los padres, entonces por eso es que es importante guiarlos, orientarlos y ayudarlos un poco para que puedan ir viendo estas cosas. Y si ustedes necesitan hablar, necesitan sentarse como si estuviesen acá enfrente mío y empezar a decirme, mirá, porque me pasa esto, me está pasando esto otro, yo siento esto, la verdad esto me saca de las casillas, y están con esas necesidades porque necesitan un espacio, porque necesitan hablarlo con alguien. Ahí dependerá de ustedes si es algo que con que simplemente lo cuenten una vez ya está, o si es algo que requiere de un trabajo, porque si estamos hablando de situaciones reiteradas que les provocan estrés de manera reiterada, es porque necesitan una continuidad de abordaje de alguien que los vaya orientando semana a semana de lo que va pasando o ocurriendo en la dinámica familiar. Bueno, hemos conversado bastantes cosas. Yo pienso que, bueno, hay mucho más por trabajar y conversar, por eso pueden ponerme en los comentarios lo que ustedes crean conveniente, como para ampliar o armar futuros videos en relación a estos temas. eh, y bueno, y seguir trabajando en conjunto. Si también necesitan, pueden hacer alguna consulta virtual o presencial conmigo, pero como les dije, para hacer alguna escucha de orientación, y ver cómo podemos después trabajarlos con adolescentes, ¿sí? Si no, también recuerden que por ahí pueden estar necesitando alguna orientación a padres un poco más formal con algún psicólogo, algún terapeuta que se dedique más exclusivamente a la orientación a padres. Bueno, espero que les haya gustado este video, nos estaremos viendo en otros encuentros, adiós, suscríbanse, chao, chao.